ponemos de pie. Hacia ti. Lava todas nuestras culpas, guíanos a ti. Quita todos los pecados de tu pueblo, Dios. Haznos hombres nuevos, guíanos, Señor. Caminamos hacia ti, Señor. Caminamos hacia ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Mis hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios
y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Ahí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Canténnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar, Si no me acuerdo de ti, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. que se me pegue la lengua al paladar, Si no me acuerdo de ti, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. que se me pegue la lengua al paladar, Si no me acuerdo de ti, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados,
y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Gloria a ti, Señor, Hijo del Dios vivo. Gloria a ti, Señor, Hijo del Dios vivo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él, en el Hijo del Hombre, no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido a la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este cuarto domingo le llamamos letare, que es alégrate, gózate. Por eso utilizamos un color más pálido, del morado al color rosa. Es un color de gozo, por eso les decía lo de las flores. Y las lecturas nos dan esperanza. En la primera lectura nos encontramos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, libro de las Crónicas, sus sacerdotes, el pueblo, sus príncipes, se fueron alejando de Dios, cometieron infidelidades, cosas que Dios abomina,
¿Qué es lo que Dios abomina? La idolatría, las prácticas supersticiosas, la magia, la hechicería. El pueblo de Israel se alejó del Dios verdadero y de las enseñanzas de Dios y contaminaron, no solamente ellos, sino contaminaron el templo, el lugar del culto a Dios. Dios les había exhortado que se mantuvieran fieles a la ley que les había dado y por eso les mandó profetas para que ellos reconocieran que estaban mal y que necesitaban volver por el camino del Señor. Pero ¿qué hicieron estas personas? Se mofaron, se burlaron, no hicieron caso, los mataron, los apedrearon. Y entonces ya no había remedio para ese pueblo y Dios los dejó a su arbitrio. ¿Qué es lo que pasa? El rey de Caldea, Asiria, invade Israel, invade Jerusalén, destruye los palacios, las casas, quema el sagrado templo, se recogen todo el oro, toda la plata, se destruyen los objetos sagrados y los que murieron fueron una gran cantidad. Solamente los que se quedaron con vida fueron tomados y llevados deportados a Babilonia. El profeta Jeremías había advertido al pueblo de Israel que si no se convertían, pasarían las consecuencias de ello. Y la escritura al final nos muestra a Jeremías llorando sobre la ciudad destruida. Dios había dicho, por ese pecado 70 años permanecerán lejos de la tierra que yo les prometí a sus padres por el pecado que han cometido. Después, el profeta Daniel, 70 años después, estudiando las Sagradas Escrituras en Babilonia, se da cuenta que el periodo está terminando y que la profecía de Dios se va a cumplir. Y de una manera maravillosa, misteriosa, profética, Daniel se encuentra con Ciro, el rey de Persia, que allá había dominado sobre los demás imperios, y le muestra que él es el sello de Dios con el cual las naciones van a ser juzgadas e Israel regresará a la tierra que Dios les había prometido. Ciro cree la palabra de Dios que el profeta Daniel le da, porque sabía que Daniel había hablado y todas las profecías que Daniel había dicho se habían cumplido al pie de la letra. Y por eso el rey de Persia, Ciro, cumpliendo la profecía del Señor, le dice, así habla Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los ejércitos, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta de nuevo y que su Dios los acompañe. Qué maravilloso es nuestro Dios. Es el Dios que nos deja nuestro libre arbitrio y deja que nos vayamos por los caminos de perdición, y cuando pagamos las consecuencias y oramos a Él, Él se compadece y nos da la libertad. Eso es lo que quiere decir la escritura del libro de Crónicas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios verdadero actualmente. Por el bautismo, tú y yo somos herederos de un reino nuevo, de un reino que jamás terminará, que se llama la gloria del cielo. No fuiste creado para estar en esta tierra que llamamos valle de lágrimas, con su dolor, sus tristezas, muerte y enfermedad. Fuimos creados para algo más elevado, para la eternidad. Tú y yo fuimos creados para la gloria. Pero tenemos que estar en este tiempo, en esta tierra, probados, para ver nuestra fidelidad a Dios, para descubrir si nosotros estamos caminando conforme a las ordenanzas de Dios. ¿Y cómo se da la salvación? San Pablo en su carta es muy claro. Estábamos muertos a nuestros pecados.
¿Quién ha pecado? Todos hemos pecado. Y por el pecado hemos sido separados de Dios, a pesar de haber recibido el bautismo, a pesar de haber recibido muchas bendiciones en la catequesis. Nos hemos separado de Dios. Hemos cometido pecados. Pero nos dice la Escritura, por pura generosidad de Dios, hemos sido salvados por medio de Jesucristo, con Cristo y por Cristo, por la resurrección de Jesús, nos ha reservado un lugar en el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual recibamos la salvación. Si tú piensas que por tus buenas obras te vas a ir al cielo, si tú piensas que eres una persona buena, déjame decirte que Dios ha dicho que eres un pecador. Y Dios no miente, Él es la verdad. Por eso dice, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y la fe es tener la certeza de verdades que no se ven. Tener fe es tener una certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Señor y Salvador y que está sentado a la derecha del Padre y que un día vendrá con gloria y que pertenezco a Él. Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. ¿Tú estás en esta misa porque tienes fe o porque vienes por una tradición? Vengo a misa porque mis papás venían a misa. Pues porque no tengo nada que hacer el domingo. No, Señor. Tú vienes aquí a darle culto a Dios. La misa es para que recibas la palabra de Dios y recibas el cuerpo y la sangre de Cristo con la que has sido redimido. Esa es la verdad del Evangelio. Y por eso, a través únicamente de Jesucristo, se obtiene la salvación. El Evangelio nos presenta un personaje llamado Nicodemo, un fariseo, hombre educado, formado en la fe judía, y había visto las obras de Jesús. Y en la medianoche fue a buscarlo. Y le dice, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú has hecho. Y en un momento Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nicodemo recordó el pasaje. El pueblo de Israel había pecado terriblemente. Y Dios permitió que serpientes, víboras, atacaran al pueblo por su pecado. Una ofensa gravísima habían hecho. Se habían quejado contra Dios, contra Moisés. Había una rebelión. Y vinieron serpientes a picar y las personas morían. Corrieron desesperados con Moisés. Por favor, ayúdanos, estamos muriendo. ¿Qué debemos hacer? Moisés consulta a Dios y le dice, haz una serpiente de bronce. Colócala en un asta y ponla en alto. Todo el que mire la serpiente cuando sea picado, no morirá. Lo hizo y cuando las gentes recibían una mordedura, volteaban y miraban la serpiente de bronce y quedaban curados automáticamente. Jesús le dice, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué tenemos la cruz en el centro de nuestros templos? Porque Jesucristo fue levantado para atraernos hacia Él. Porque solamente a través de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, tú y yo tenemos vida eterna. No dice tendrás vida eterna, tienes vida eterna. Y el corazón del Evangelio, católicos que nunca leemos las Sagradas Escrituras, poquísimas veces, de perdido apréndete el centro y corazón del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es el centro y el corazón del Evangelio. Nuestra fe es en un Dios vivo, presente, actuante entre nosotros.
al igual que tú, yo tenía mis dudas, como todo joven. Cuando estaba en secundaria, yo quería saber más de Dios. Estaba confundido. Mis padres no me pudieron ayudar. Ellos habían recibido el catecismo básico. Yo era muy preguntón y no me respondían. Tuve que hacerme autodidacta, a leer libros por aquí y por allá para encontrar más sobre el Dios verdadero. Estando yo en tercero de secundaria, iba caminando por el centro de la ciudad de Saltillo con mis amigos, atacados de la risa, bromeando. De pronto una joven se presenta frente de nosotros y nos dice: hola chicos, ¿cómo están? No la conocíamos. Nos reímos. Hola, ¿cómo estás? Nos dijo: tengo una buena noticia para ustedes. ¿Sabes que Dios te ama? Y que Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros tuviéramos vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que tú, si crees en Él, tengas vida eterna. Mis compañeros huyeron. Solo yo me quedé de pie. Las palabras de esta mujer tocaron mi corazón. Yo era un joven que tenía muchas inquietudes. Buscaba a Dios. Tenía sed de Dios. Pero nadie me lo explicaba. Había ido a grupos juveniles, esos dichosos grupos juveniles, que nunca me enseñaron palabra de Dios, sino dinámicas y juegos y noviecitas. Y no me presentaron al Dios verdadero. Esa tarde, en ese lugar, esta mujer me dijo: ¿quieres recibir a Jesús con todo tu corazón? Sí. Miré hacia el frente. A 30 metros estaban mis amigos burlándose, riéndose. Y en ese lugar, en esa calle, en esa banqueta, doblé mis rodillas junto con esa mujer y le abrí mi corazón a Jesús. Y lo acepté como mi Salvador y mi Señor. Inolvidable. Hasta el día de hoy tengo muy claro el momento en que Jesús entró a mi vida. Y no fue la única vez. Después mi sed por el Señor creció y me fui acercando a las comunidades. Y mi vida cristiana fue fortalecida. Y fue gracias a eso que yo después, con mi testimonio, hablé con mis padres y mis hermanos de mi experiencia con Dios. No una mera religión, no nada más conocimiento. Mi familia vio un cambio que se había operado en mí. No era un chico perfecto, pero fui transformado. Tú tienes algo. ¿Qué te pasó? Ya te hiciste fanático, Pero poco a poco mi familia entró al rebaño. Vino a la iglesia católica. Recibió la luz de Jesucristo y una nueva vida. No nos arrepentimos de ese gran encuentro que hasta el día de hoy ha dejado nuestras vidas marcadas. Para mí la fe católica no es una mera reunión de juntarnos el domingo y después irnos a comer a algún lugar. Es más allá de eso. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. El mundo está en tinieblas. La sociedad se va desmoronando. La moral está cayendo. La injusticia está por todos lugares. Y la única solución que podemos tener es a través de Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro Salvador, ni la técnica, ni las ciencias, ni otras religiones nos podrán llevar al Dios verdadero. Solo Jesucristo tiene el poder de salvar, de sanar, de liberar. Y eso es el Dios que yo proclamo. Esa es mi experiencia. Y no me quedé solo con eso. Yo le pregunté a Dios: ¿qué quieres de mí? Estoy trabajando en los grupos apostólicos, estoy trabajando llevando enseñanza a la gente que Jesús es el Salvador, cómo orar, cómo vivir en la libertad de los hijos de Dios, cómo ser libres. Pero Señor, yo quiero más, ¿qué debo hacer? Y Dios me llamó al sacerdocio.
No para ser un cura para juntar dinero, no para ser un cura para celebrar solamente misas. Me llamó para que proclame el mensaje de salvación. Me llamó para que esta comunidad y las comunidades cristianas vuelvan a la vida, que reciban el don del Espíritu Santo, que sus vidas sean distintas, porque solamente Jesucristo lo puede hacer. De eso yo soy testigo. No hablo por hablar, hablo con la verdad que me da el Evangelio. Y por eso dice: todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella. La luz de Dios se acerca a todo hombre, bueno y malo, justo e injusto, santo y pecador, para iluminarlo, para atraerlo. Pero el hombre malo, el que busca y ama el pecado, se esconde y huye de la luz y aborrece la luz. Y ahora encontramos tanta gente que aborrece la Iglesia católica, que destruyen sagrarios, que queman templos, que hacen pintarrajeos afuera de las catedrales. ¿Por qué? Porque viene la luz y ellos quieren vivir en las tinieblas. Dios respeta la libertad humana. El que libremente rechaza a Dios, libremente se condenará en el infierno. Pero aquel que reconoce su necesidad de Dios y busca la luz y pide perdón de sus pecados, recibirá el perdón y la gracia de Dios para acercarse a la vida eterna. Ese es el gran mensaje. Por eso Dios viene a nosotros en este día. Yo te pregunto, ¿cuál es tu experiencia de Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Has recibido la bendición del Espíritu Santo? Yo no quiero ser un cura bueno. Yo quiero ser un cura santo. Dios aborrece la tibieza. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido tibios? ¿Cuántos de nosotros hemos faltado a la oración, a comunicarnos con Dios, a acercarnos más, a leer su palabra? Pero tal vez no oras, o tal vez no te acercas a su palabra, porque no has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Nadie ama lo que no tiene. Si no amas a Dios, si no te relacionas con Jesucristo, ¿cómo puedes acercarte? Y ese es el reto que tenemos en este mundo. Ese es el llamado que tenemos ahora. El que viene a la luz recibe la bendición, porque Cristo Jesús es la luz del mundo y está entre nosotros. Yo te invito en esta tarde que si quieres hacer un paso de fe, te pongas de pie, llegas una confesión de tu fe católica. En el nombre de Jesús, los que quieran ponerse de pie en este momento, por convicción. Perfecto. Los que quieren quedarse sentados, se quedan. Nadie es obligado. Quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por el maravilloso don de Jesucristo. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no he caminado en tus caminos. Te pido perdón por mis pecados. Creo firmemente que la sangre de Jesucristo fue vertida por mi salvación. En este momento, con toda mi voluntad, con todo mi conocimiento y entendimiento, te acepto a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Límpiame, dame una vida nueva, permíteme conocerte más. Dame tu Espíritu Santo para que tenga inquietud por ti. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, renuévame. Que tu sangre preciosa no ha sido derramada en vano, porque hoy,
por mi fe en ti, recibo vida nueva. Amén. Así de pie hacemos nuestra confesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Amén. Así como así como somos obra de la mano de Dios, por eso pidamos con confianza lo que necesitamos. Para que la Iglesia reciba el alivio por cualquier división y se vea enriquecida por la unión, la caridad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los líderes de las naciones fomenten la paz y respeten la dignidad de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las personas que viven en el exilio o como refugiados políticos puedan regresar a su país y disfrutar de la libertad y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las personas que cuidan de los enfermos sean la señal del amor abundante de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que esta comunidad de fe refleje con claridad la luz de Jesucristo en sus obras y oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, en este momento por las peticiones que cada uno de ustedes tenga en su corazón. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de las almas de Benigna Salazar y Antonio Silva. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Señor, eres rico en clemencia. Escucha nuestras súplicas y nuestras oraciones que hemos ofrecido a ti con fe, y concédenos la riqueza inmensurable de la fe que nos prometes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Y ahora que hemos hecho nuestro compromiso con Jesús, los que podamos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en esta tarde, bendición. Los demás podremos acercarnos posteriormente a la confesión.